del Uno, ¿cómo están? Sí, un día sábado aquí en Rostros del Uno que nunca se da, pero había que hacerlo porque esta hermosa casi no tiene tiempo y cuando tiene tiempo hay que agarrarla y yo quería ser de las primeras que pudiera llevar toda esta información tan maravillosa de todo lo que pasó en Guatemala. Muchísimas gracias y bienvenida Lupita Salcido, te honro tu misión, te honro a ti y a todo lo que conlleva el estar de este lado, conocerte y ver todo el recorrido que haces. Bienvenida a esta tu casa en Rostros del Uno. Muchas gracias, gracias. Ya por fin nos pudimos abrazar en persona. Así que bueno, muy lindo haber compartido toda esa lindísima experiencia que vivimos en Guatemala con la hermosa gente que estuvimos viajando. Así que todavía, ¿no? Con el corazón expandido, integrando toda la información, es maravilloso todo, muchísimo que hayas llegado a Guatemala y que hayas ido con ese corazón, ¿no? Y con la abuela también de Colombia. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti por darnos ese espacio, por darnos la oportunidad a muchos seres de servir. En este momento yo quiero decirles, antes de empezar, que no conocí solo a Lupita Salcido, aquella que tenía una imagen de quién era. Es que llegué y estaba una hermana para recibirme. Llegué y estaba una mamá. Llegué y estaba una esposa. Y llegué y estaba una hija, porque ahí estaba su mamá. Era increíble verte en todas tus facetas, el cansancio, los pies hinchados, el sostener y al mismo tiempo tener niños a la par es muy difícil y te vi totalmente concentrada y vi cómo la naturaleza todo lo sincronizaba para que pudieras hacer tu trabajo. Estamos aquí abiertos a que nos cuentes todo este milagro que pasó allá. Empecemos por Tikal. Cuéntanos, cuéntanos. Pues muchas gracias. Sí, realmente sí fue un viaje muy hermoso porque no solamente me acompañó Marco, mi esposo, y mis dos hijos hermosos que le dan una frecuencia, ¿no? Como ellos tienen, los niños en general tienen esa magia de los momentos más cansados y en los momentos más desafiantes con su sola energía ya hacen que haya un cambio vibracional muy lindo, sino que también el hecho de que me haya acompañado mi mamá, mira, muy sincrónico lo he notado o lo he sentido yo, porque mi papá va conmigo al viaje a Tierra Hopi, ¿no? Y él vivió allá una experiencia muy fuerte que todavía sigue contando, ¿no? Como en el momento en el que estaba en anclaje, él no le dejaban de temblar sus piernas y él me volteaba a ver y me decía, pero ¿qué me está pasando? O sea, no me siento mal físicamente, dado que mi papá tiene asuntos con su salud, que él podía haber creído que era eso, ¿no? La temblorina que le estaba dando en los pies, pero él me decía, es que no es eso, no es eso, porque yo me siento bien, es solamente que no puedo dejar de temblar, ¿no? Entonces fue muy lindo para mí que mi papá, el masculino, me acompañara a la cabeza y que mi mamá pudiera viajar con nosotros a los pies del Padre Sabio. Entonces fue un viaje, sigo integrando cómo es que llegaron las personas correctas, de verdad, mucha gente que hizo movimientos de energía de un día para otro para poder acudir al llamado y cómo ese tejido que se hizo, como lo dices, porque realmente en donde no nos estábamos reencontrando con personajes, sino con familia de otros tiempos, con hermanas, con mamás, con tías, con hijos, con parejas de otros tiempos, y realmente fue un tejido muy lindo el que logramos hacer estos días que estuvimos en Guatemala. A mí, si me lo permites, me encantaría empezar y algo que he estado en un canal de Instagram recientemente, en donde estuve platicando de la experiencia, pero me di cuenta de que no hablamos de algo que es sumamente importante,
no te tocó estar ahí, Eileen, en los días del taller, Ujú. pero creo que hay algo bien importante que es también de mucha valía para que las personas conozcan y puedan vivir a través de nuestras experiencias lo que se vivió en Guatemala. Estuvimos en dos lugares sumamente hermosos en la ciudad de Guatemala, arrancando con los trabajos del Padre Sabio, y como yo siempre lo explico, lo primero que se brinda, lo primero que se trabaja es con la energía eléctrica del campo, y esto es aperturando para que haya una siembra de semillita de conocimiento. En esta ocasión era muy retador para los pilares del Padre Sabio dar el taller, dado que viajamos sin los abuelos, y el abuelo, por supuesto, el abuelo Ucán, es quien da, ¿no? Es parte del taller, en donde con toda la sabiduría y con todo lo que ya ha caminado, nos cuenta la verdadera historia de México. Así que ahora teníamos un doble desafío, los pilares del Padre Sabio, porque además de que el abuelo no nos pudo acompañar, teníamos que prepararnos y prepararnos también para poder contar esa historia espiritual de México, pero no solamente la de México, sino la del Semanáhuac, ¿no? Incluir esta porción del territorio de Centroamérica, centrarnos mucho en la historia de Guatemala, de qué es energéticamente Guatemala, por qué el anclaje de los pies del Padre Sabio se tenía que hacer en ese territorio, y fue muy hermoso ver, y lo tengo que decir, a mis hermanitos, a Efren y a Eduardo, dando esa maravillosa ponencia de la historia, no solamente de México, sino del Semanáhuac, verlos convertidos en abuelos, porque cuando yo estaba ahí sentada escuchándolos, realmente yo no veía a dos jóvenes, sino que yo veía a dos abuelos hablando con una sabiduría y compartiendo con una sabiduría mucha información que creo que era muy importante que la gente pudiera empezar a entender a nivel intelectual, a nivel mental, por qué es que este territorio es solo uno, ¿no? Es sola configuración, y bueno, social y culturalmente, políticamente, se dividió en muchos territorios, pero ahí fue la primera manifestación de un masculino muy dispuesto, de un masculino que iba con el corazón abierto, honrando. No sé cuántas veces Edu y Efren honraron al abuelo ahí, lo hicieron constantemente, porque realmente mucha de esa información que se brindó, pues es el trabajo de recopilación, el trabajo de estudio del abuelo de toda una vida. Pero hay algo en particular que es lo que me gustaría hacer mucho hincapié, y fue lo que sucedió en el día 2 del taller. Nos tuvimos que mover de instalación, no estuvimos en el mismo lugar que el día 1. Nos fuimos a casa de Carol, quien es quien nos abre las puertas en Guatemala, Carol de la Roca. Ella fue quien nos brindó el espacio en donde ella da sus terapias, en donde ella trabaja, un lugar hermoso rodeado de un bosque maravilloso, de unos árboles y de una naturaleza muy, muy hermosa. Y fue ahí, en el momento de iniciar, cuando yo sentí muy fuerte la presencia de la Madre Cósmica, y yo sabía que nos iba a entregar un mensaje, ¿no? Entonces, es muy hermoso porque conmigo, sí, de una manera como de una forma de relacionarme con la Madre Cósmica, ya sea de manera individual, cuando ella me da mensajes que son específicamente para mí, para mi vida, para mi camino personal. Los pajaritos se manifiestan de una manera muy impresionante, o sea, casi que me vuelan encima de la cabeza. Y Qué ese lindo. momento no era la excepción, o sea, realmente empezó a haber una manifestación del canto de los pájaros y del vuelo de los pájaros ahí muy cerquita. O sea, hubo personas que estaban ahí que podían sentir que los pájaros entraban a la habitación y nos volaban por encima, y el canto muy fuerte de los pajaritos, y fue muy hermoso porque lo que la Madre Cósmica hizo, mira qué sincrónico, justamente antes de iniciar los días de los momentos ya de los trabajos de los anclajes.
en Guatemala, en el día 2 del taller, fue guiarnos en una meditación en donde nos visualizábamos y ella nos pedía que por favor nos visualizáramos cubiertos de su manto, que era muy importante. Dijo unas palabras que me encantaría poder decirlas tal como las dije en ese momento, pero bueno, es imposible porque en ese momento la Madre Cósmica estaba hablando a través de mí y realmente fue una energía muy potente, pero me quedé con el mensaje tan importante de que lo que iba a lograr que el trabajo se realizara en Guatemala, uno nos saliéramos de nuestro personaje y que pudiéramos entrar, pudiéramos entrar a esa humildad del corazón y cada uno pudiera acomodarse en su lugar, sabiendo que cada lugar es importante y que cada lugar necesita ser tomado para la persona que fue creado ese lugar en la gran red cósmica, ¿no? De luz que estamos tejiendo todos juntos. Y creo que ese mensaje hizo que muchos de los que estábamos en el taller pudiéramos entender y pudiéramos vernos y ver cómo en muchas ocasiones queremos ocupar el lugar del otro. Y eso es parte de nuestra humanidad y es parte de esto que estamos aprendiendo, ¿no? A honrar el camino y los pasos de otros hermanos, incluso el hecho de admirar a alguien, el hecho de, y esto lo digo desde mi corazón, el hecho de que se me vea a mí e incluso se me pidan solamente entrevistas a mí, y creo que este es un momento bien importante para cambiar la mirada de esto, ¿no? Porque realmente estuvimos casi 50 personas viajando juntas y entiendo que por el hecho de ser la punta de la flecha, mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia en todo lo que se vivió, bueno, sea importante, pero no es, ¿no? Más importante que lo otras 50 personas y lo que experimentamos todos juntos. Entonces, la Madre Cósmica nos pedía eso, nos pedía que volteáramos a ver cuál era nuestro lugar en la red y que ocupáramos y honráramos ese lugar, que ya no estuviéramos viendo a lo que estaba haciendo el otro y tuviéramos ese deseo de querer hacer eso que el otro está haciendo, sino que más bien honráramos el espacio que estábamos ocupando e iniciáramos realmente a tener un amor por ese espacio, porque si no todos canalizan, si no todos bajan códigos de luz, lenguaje de luz, si no todos cantan, si no todos saben tocar un instrumento, si no todos son guerreros, si no todos son vienen a romper la Matrix. Cada uno de esos puestos, cada uno de esos lugares son sumamente importantes, ¿no? Entonces, cuando se hizo ese movimiento, que yo lo sentí en ese momento, un movimiento desde el interior, el decir, entiendo para qué estoy aquí, y me encantaría contarles que lo sentí sobre todo en el equipo del Padre Sabio en los que íbamos, ¿no? Cómo sentíamos que teníamos que estar honrando el lugar de los abuelos, pero cómo también era muy importante que Fren y Eduardo se acomodaran en ese masculino al Padre Sabio, aunque fueran jovencitos, ¿no? O aunque en apariencia no tuvieran todo el recorrido y toda la experiencia que el abuelo, ellos en ese momento estaban siendo la representación del Padre Sabio. Y fue muy hermoso cómo sentir que sus propias energías se acomodaron a ese lugar. La energía de Mari Carmen se acomodó, cómo la energía de los ahí se acomodó al lugar que estábamos ocupando cada uno, y fue ahí cuando la Madre Cósmica dijo, ahora sí, quiero que visualicen que están siendo cubiertos por el verde, por el manto estrellado, por la protección, el cuidado y el amor de la Madre Cósmica, y que sepan que van a caminar y que cada trayecto y cada pasito del trayecto va a estar siendo resguardado por la energía de la Madre Cósmica. Y fue muy hermoso, Eileen,
cómo en el momento en el que termino de compartir el mensaje Madre Cósmica tenía para mí, desde México nos estaba acompañando la abuela Lupita González, y ella justamente traía estos mantos verdes desde México, que yo no sabía que los traía. Ella un día antes me había dicho que si le podía dar un momentito cuando yo sintiera para hacer una entrega de un mensaje de la Madre Cósmica. Yo asumí que la entrega era dar un mensaje hablado. Nunca me imaginé que era algo físico, ¿no? Que se nos iba a entregar. Así que fue sumamente hermoso cómo la Madre Cósmica se manifiesta y cómo sincrónicamente nos entrega este mensaje, y luego la manifestación física de entregar 22 rebozos a distintas mujeres que estuvimos ahí. No todos se entregaron en ese momento, hubo otros momentos en donde llegaron los rebozos para 22 almas. Fíjate qué importante, cuando yo territorio mexicano, aterrizo de Guatemala, me envían una foto en donde justamente el día 26, creo que fue cuando estuvimos haciendo el trabajo pies del Padre Sabio, que fue cuando nos cubrimos. Jesús nos pide que nos lavemos los pies con miel y después entramos al lago y demás. Ese día cayó un 25. rayo, el 25, ok, entonces creo que ese día cayó un rayo justo en la Ciudad de México y fue captado por una fotografía. Entonces, cuando vamos aterrizando a la Ciudad de México y que yo ya puedo encender mi internet, lo primero que veo es que 8 personas distintas me mandan la fotografía. Me avisan además de que ese mismo día había habido un fuerte movimiento del volcán Popocatépetl. Entonces, cuando yo siento toda esa energía, lo primero que me viene a la cabeza cuando empiezo a caminar adentro del aeropuerto de la Ciudad de México, yo traía mi manto conmigo y recibo claramente el mensaje, ¿no? Las 22 almas, ¿sí? Fractales de Madre Cósmica, ahora tienen que, cada una tiene que llevar el mensaje de amor, de más allá de si cada una hace canalizaciones o no canalizan, o reciben lenguaje de luz o no reciben lenguaje de luz, o lo que sea que cada una de las 22 haga. La misión de los mantos verdes es caminar desde la certeza de que cada una está ocupando su lugar en la gran red, el lugar que ese sea. Si mi lugar en este momento es ser mamá, lo voy a tomar honrándolo, sabiendo que ese es el lugar que me corresponde, y que no por estar en mi casa cocinando y no poder ir a los siguientes anclajes o a los siguientes lugares, lo que sea, quiere decir que es menos, ¿no? Que ese lugar no tiene importancia como otro. Así que creo que esta partecita me desperté mucho recordando cómo pusimos en cada una de esas mujeres el manto, y cómo es importante honrar, ¿no? El portar ese manto, porque no fue un trabajo, al contrario, creo que fue una de las cosas más lindas que no estaban planeadas, que nadie planeó que sucediera en Guatemala, pero que son parte de estos regalos que uno va recibiendo en el camino, ¿no? Por seguir el corazón, así que maravilloso. Lupita, qué lindo todo lo que nos cuentas. Yo ya me voy a levantar a traer el mío, porque no estaba preparada para traerlo, pero que me fue entregado de último y que no me lo esperaba, yo ya voy a traerlo para honrar esto que estás diciendo. Antes de todo eso, yo llegué el 19, el 20 o el 21, no me acuerdo, porque ahorita estás hablando del rayo, pero el 21 ya ustedes habían hecho este maravilloso anclaje de los pilares, Efren, Edu y María del Carmen, algo que desde aquí yo puedo atestiguar como vidente que soy, la gran irradiación, la gran presencia
Edu pasaba por detrás de nosotros o delante de nosotros y detrás de él los ancestros, seres grandísimos de 4 metros, a los aviares, increíble, con Mari Carmen, que nunca, nunca, nunca yo no me la hubiera imaginado, y la prestancia del compromiso era tal que habían muchas muranas con ella, un montón de ancestras con ella, lemurianas presentes, princesas lemurianas presentes con ella, que yo me quedaba, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es tan grande aquí? Con Efren, ni te digo, porque Efren traía todo lo que era lo intraterreno, piedras, y las piedras, donde él estaba, las piedras se venían para arriba. Claro, no todo el mundo lo podía ver, pero eran, ¿cómo se llama? Geometrías, eran cosas que yo creo que ni él entendía, o que tal vez que ni él sabe, pero que se estaba dando, se estaba dando. Contigo, la sola presencia llenaba porque no cabías, no cabías, y tu aura nos envolvía a todos y más allá. La presencia de Jesús, la presencia de María Magdalena, la presencia de Sara, no cabía. El semblante tuyo lo traía todo, simple y sencillamente ahí no hay cómo ver. Yo no, ya no tengo yo ese potencial para ver más allá de verte a vos, y de verdad fue algo maravilloso. Estas personas con tan sincrónico en rojo, blanco, amarillo y azul, que fueron ustedes los pilares, sincrónico en el Solskin, que te lo saco a colación para que después lo digas también, para que no se quede por fuera. Pero lo que quería decirles es que aparte de este rayo, hubieron movimientos de tierra, con solo que ya íbamos a ese anclaje en el Río Dulce, creo que fue ahí, o en Atitlán, es que no me acuerdo en cuál fue, pero ya habían, por ejemplo, aquí en Costa Rica hubo uno de 5.5, que es la energía de Costa Rica es 5, era increíble, en muchos países ya sentían lo que iba a pasar y ya se estaban preparando. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, hermosa. Mira, algo que creo que es importante es justamente cómo muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones que hacemos un trabajo, que mis hermanitos, como lo dijiste. Se nos cayó Lupita. Ya casi viene. Esperemos un momentito, ya casi entra. Al principio tuvo unos pequeños problemillas para entrar. Mientras tanto, vamos a ver. Oráculo del despertar, abrazos de luz, claro que son bien recibidos. Saludos desde Colombia, Humberto, hermoso hermano. Ya entró Lupita. Amor y bendiciones para toda la familia. Ahí estoy. Ya entró Lupita. Voy a aprovechar esto que vas a decir para traer mi rebozo. Un momentito. Claro que sí. Sigue hablando, Gracias. por favor. Y bueno, les cuento que tal cual, no sé si se alcanzó a grabar lo que estaba diciendo, pero esto que Eileen comentaba de que los 4 pilares que pudimos estar físicamente en Guatemala representábamos las 4 direcciones y las 4 familias del Solkin, fue algo muy lindo que en realidad descubrimos allá, no habíamos sido conscientes de esto, tal como lo platiqué recientemente en otra entrevista. Cada uno de los anclajes tiene una característica muy peculiar, o sea, creo que pudiéramos hablar muchas horas de cada uno de los trabajos, en especial el trabajo, o de manera muy personal, la última labor que hicimos, que fue en el lago Atitlán. Para mí se va a quedar eternamente grabada en mi corazón, porque el hecho de ver cómo en otra dimensión
Jesús bajaba y volvía a lavarles los pies a cada uno de los que estaban ahí, y que las estaban ahí, las manos propias de las personas que estaban untando los pies con miel, en realidad no eran sus manos, sino que eran estas manos de Jesús. Y creo que de verdad eso fue algo que por mucho, supera cualquier idea de lo que alguna vez pensé. Mis propios pies estaban siendo, a pesar de que yo en todo momento estuve dirigiendo y sosteniendo el trabajo que estábamos haciendo, fue muy hermoso ver cómo Jesús y cómo Él me iba explicando, ¿no? Y me iba contando por qué se arrodillaba, y por qué él, al momento de arrodillarse, era la máxima expresión de servicio, ¿no? Entonces me pedía que me arrodillara para entregar la piel, la miel. No podía ser una entrega parada, sino que tenía que ir con cada una de las personas y arrodillarme para entregar la miel. Y cuando yo me arrodillaba, él me iba explicando que en el momento en el que él lo hizo, y en el momento en el que lo estaba haciendo de nuevo, pero ahora con miel, era justamente porque la máxima expresión de amor que puede tener un ser para otro ser era justamente la de inclinarse, arrodillarse enfrente de él para servirlo, pero sobre todo para honrarlo, ¿no? Y entonces lo que yo Sí, visualizaba, Eileen, en ese momento era que el rodillo del Padre Sabio, que son los estados de Yucatán y de Chiapas, estaban, ¿no? Estaban en ese acomodo, porque si vemos nosotros el mapa del Padre Sabio, vemos que las rodillas están, si nosotros agarramos y volteamos al Padre Sabio, viéramos que las rodillas están en una posición como de estar realmente arrodillado, o sea, las rodillas están dobladas, y Jesús me explicaba que esa posición que tenía el Padre Sabio, aunque estaba en una energía totalmente opuesta y más bien era una posición de sumisión, se estaba siendo transformada en ese momento, y que estaba convirtiéndose en esa postura de adoración, de humildad y de servicio, ¿no? Y que el Padre Sabio no iba, o como literalmente, obviamente, a ponerse de pie para darle paso al femenino, sino que lo que iba a hacer era arrodillarse y honrar al femenino por todo el trabajo y por toda la labor que viene, que todavía no se ha realizado, pero también todo el camino que tuvo, ¿no? Entonces, era muy hermoso escuchar a Jesús contando cómo, explicándome cómo el acto tenía que ser así, por qué se tenía uno que arrodillar, y en ese acto de humildad era honrar y servir al otro, y cómo esa era, es máxima que uno puede tener para los que caminan con uno, ¿no? Los que llegaron ahí confiando, creyendo, sabiendo que no solamente iban a cooperar para un despertar, de un territorio, sino para el propio despertar y el de los que los acompañan, ¿no? Entonces, esa labor, el que fuera con miel, cuando yo veía que derramaba la miel en sus manos, en sus pies, lo que yo veía eran pepitas de oro. Lo que se estaba poniendo, sí, era la miel físicamente, pero la realidad era que esa frecuencia de esa miel iba tan cargada de energía, de fotones de información solar, que estaba ahora. ¿Por qué tenía que ser en los pies? Porque por ahí entra todo, así como entra la energía de la tierra, ajá, por ahí iba a entrar para que a todo el torrente sanguíneo se viera impregnado de esa energía, no solamente del amor y de la dulzura. Seguían las sacerdotisas venusinas, nos acompañaron en todos los anclajes. Había 13 sacerdotisas de Venus que estaban ahí dando soporte energético a la misión en Atitlán. Y era muy hermoso porque conforme iba yo recorriendo el círculo de las personas que estábamos ahí, yo iba sintiendo, ¿no? Como esas capas y esas capas de todo aquello que se caminó, porque hubo un momento en donde realmente
con distintas personas me sucedió que veía pies corriendo, como si en el registro personal de esa persona, de esas personas, hubiera habido mucha huida. Había un registro en los que estábamos ahí físicamente, que son los que recibimos este lavatorio de Jesús con miel. Fue muy hermoso porque hubo un registro en general de huir. Y cuando yo preguntaba, bueno, pero ¿y de qué hemos huido? Pues de nosotros mismos, ¿no? De la grandeza de tu propio ser, me decía María Magdalena, de la capacidad de evidencia que tienes, de la capacidad de sanación que tienes, porque cuántos sanadores había ahí que eran impresionantes, ¿no? Y la realidad era que estábamos huyendo de nuestro propio poder, de nuestra propia fuerza y soberanía, y obviamente que con ese lavatorio se estaba tratando de que las personas ahí ancláramos con esa energía, pero ya no desde el miedo, ¿no? Y después, ¿por qué se nos pide que vayamos al lago, ¿no? María Magdalena es la que da la indicación, porque cuando yo vi que estábamos ya todos con los pies llenos de miel, yo dije, bueno, ¿y ahora nos van a mandar así? Se nos van a empezar a subir las hormigas y demás. Y Magdalena la que da la indicación de que ahora pasáramos al lago, y fue muy hermoso porque lo que yo miré en todo momento mientras estábamos con los pies dentro del lago, hubo quienes se bañaron por completo, se dieron un chapuzón completito y se pusieron a nadar ahí. Y no sé si alguien más lo pudo percibir de esta manera, pero cuando cuando íbamos entrando, que íbamos caminando hacia el lago, lo que yo vi fue que la energía de María Magdalena se desplegó en todo el lago, y lo que era el agua en ese momento realmente eran los cabellos de María Magdalena. Era ella con sus cabellos, que los cabellos representan la fuerza, la conexión con la tierra. Entonces, esas aguas en ese momento tenían la impronta del cabello de María Magdalena, que nos estaba haciendo ese trabajo de ahora de enjugarnos, de enjuagarnos todo aquello que alguna vez se caminó con miedo, con dolor. Entonces ahora estaba siendo purificado, y en el mismo momento en el que esas aguas estaban siendo las que limpiaban todos esos registros, fue muy hermoso sentir cómo desde la fuerza impresionante que tiene ese lugar, con la presencia de los tres volcanes ahí, la ciudad intraterrena, esta de la que hemos platicado también ya, hay 7 puertas acomodadas abajo de ese lago, 7 puertas que conducen a 7 salones pues es que no sé si intraoceánicos o no sé cómo llamarlo, porque están adentro, no es el océano, pero es el agua. Entonces, esas 7 puertas conducen hacia el interior de la tierra, hacia Agartha, hacia los 7 salones que sostienen los 7 rayos. Entonces son 7 puertas que te vas a encontrar ahí en la Atlántida Maya, como bien le dicen, porque no es otra cosa más que esto. Así es. Entonces, si bajas tú, encuentras entonces esas 7 puertas que a su vez te conducen hacia los 7 salones que sostienen los 7 rayos que tenemos, ¿verdad? Algo bien importante es que ese lago hace conexión directa con el lago Titicaca. Por lo tanto, las aguas de ese lago son muy especiales, son muy sagradas, muy, muy sagradas. Y no es menor decir que el lago, además de tener la impronta de los 3 volcanes, los 3 gigantes, como les dicen en Guatemala, lo que tienen ahí también es que este lugar, este lago está rodeado por 12 pueblos que tienen los nombres de los 12. Así que cuando finalmente entramos al lago y empezó María Magdalena con sus cabellos a limpiar todo el registro, yo veía que salían como hilos de las plantas de los pies de muchos de los que estábamos ahí, de los que estábamos ahí en totalidad,
salían hilos y más hilos dentro, que estaban dentro del cuerpo, como cristalizaciones o eran como residuos energéticos de patrones muy viejos, de programas muy, muy viejos, que estaban siendo removidos. Entonces, en la medida en la que esos hilos estaban siendo removidos, los volcanes se activaron y empezaron a crear como remolinos por abajo del agua para que jalaran esa energía de nuestra propia oscuridad, de nuestra propia involución. Y recuerda, esto es bien importante, ¿no? Antes de bajar al lago y antes de hacer el trabajo, Jesús dijo, llama a todos los ancestros de las personas que están aquí y acomódalos atrás de ellos, ¿no? Entonces, de nuestro lado derecho se acomodó nuestro papá y todo nuestro linaje masculino. Y del lado izquierdo se acomodó nuestra mamá y todo el linaje femenino. Y delante de nosotros pon a las generaciones por venir, dijo Jesús, ¿no? Entonces, imagínate que al lago, en realidad no éramos 39, o sea, éramos un gentío lo que estábamos ahí. Eran generaciones y generaciones y generaciones que ya habían estado, pero no solamente los que estuvieron, sino los que venían y los que vienen por enfrente, ¿no? Así que algo bien hermoso. Lupita, Ajá. te digo lo que yo vi cuando ya vos dijiste, bueno, todo lo que fue el lavarse los pies fue algo maravilloso, lo que sentimos nosotros, desde el otro lado te lo comento, lo que sentimos nosotros al tocar nuestros propios pies era totalmente diferente, empezó a bajar una vibración muy suave, y todos empezamos a bajar un estado de estrés, un estado, hasta quedar en un estado muy suave, muy light. Y cuando ya dijiste, yo me levanté y empecé a cantar y yo dije, yo no estoy cantando aquí para todo el mundo, qué vergüenza, estoy cantando para mí, dije. Y empecé a cantar más suavecito, y empecé a bajar hacia el lago y cogí hacia mano izquierda. Y cuando estaba a la mitad de la mano izquierda, dije, hasta aquí me quedo. Y vi hacia el frente y estaba, del lado derecho estaba el volcán, que era el masculino, del lado izquierdo estaba el volcán, que era la femenina. En el puro centro se quedaron, cada quien escogió el lugar. Y cuando yo pregunté por qué yo estoy del lado femenino si yo el golpe lo tuve siempre del lado masculino, y me dijo, porque corresponde equilibrar, ahora corresponde equilibrar. Entonces tuve que llamar a todas mis ancestras. Por eso es que yo digo, wow, todo lo que estás dando es una información increíble, y me correspondió, después yo sentí, vaya al centro. En el centro había poca gente, pero había gente que tenía que trabajar y que ya muchos estaban muy equilibrados, pero tenían que seguir trabajando. Lo que pasó en ese momento, nadie puede, o sea, si lo de Atitlán, si lo de Tikal fue que nadie lo entiende, esto también fue algo que no se puede expresar lo que pasó ahí en tan poco tiempo. Lo que decís vos, ver a los seres nadando, ver a los seres llorando ahí, parte de sus lágrimas enjuagaron nuestros pies también, soltando todo con aquellos dos apus tan grandes. No hay palabras cómo describir lo que se vivió. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Y mira qué lindo, ¿no? Porque ver a mi madre ahí, ¿no? Ver a mi mamá ahí metida, y como justo en el momento en el que llegó Antonio, Renata no bajó, Renata se quedó arriba con su papá, pero Antonio fue llamado. Aunque mi niño a lo mejor Sí. no lo pueda entender de esa manera, pero Antonio fue llamado y fue y se puso atrás de mi mamá y metió sus pies. Cuando metió sus pies, obviamente yo sentí una energía muy poderosa ahí con los pies. Llegaron otros niños, no sé si te diste cuenta que llegaron otros niños que no venían con nosotros, sino que estaban ahí como de turismo,
Y cuando los niños meten los pies, que no fue casualidad porque eran tres, eran dos niñas y mi niño, y era Antonio, dos niñas y un niño. Entonces, cuando ellos metieron los pies, fue cuando yo empecé a sentir que estaba pasando algo más que solamente una fuerte liberación y una sanación. Y cuando yo me detengo a preguntar, es Sara la que me responde que Sara había estado como muy no había recibido una palabrita de ella, los que estaban ahí como actuando era Jesús y María Magdalena, pero cuando siento la energía de los niños, Sara es la que se manifiesta y me dicen, estamos activando las 13 más uno. Entonces, cuando me dijo las 13 más uno, yo empecé a ver que todos los guardianes de los 12 pueblos rodean los guardianes ancestrales del lugar empezaban a aperturar códigos dentro del lago. Y entonces los códigos se empezaban ¿qué te digo? Era como si se empezaran a juntar formando uno solo, pero era como una acumulación de códigos y códigos y códigos, y yo empecé a ver a los 144,000, porque llegaron 12, y luego arriba de esos 12 llegaron otros 12, y no eran solamente 12 apóstoles hombres, sino que esos 12 tenían a sus 12 mujeres, y luego a los otros 12, y a los otros, y a los otros. Entonces se empezó a hacer ahí una reunión de 144,000, y cuando estuvieron los 144,000, se activaron los códigos en el agua. Y eso fue lo que en ese momento los niños se salieron y se fueron a jugar. Antonio llegó y me preguntó si faltaba mucho, y yo le dije, mi amor, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer, pero Sí. bueno, ya no falta mucho, le digo. Entonces él ya se retira, y cuando estábamos entonces ahí, la indicación era permanecer un poco más, porque lo que estábamos haciendo era recalibrar nuestro ADN con la presencia ahí de los 144,000. Es hermoso. Yo no tengo cómo explicarte que había sentido los pies adoloridos, que me ardían, hinchados, y cómo todo eso se fue, y no fue solamente la sensación energética, sino la física, porque cuando terminamos el anclaje, que ya andábamos recogiendo, que me vuelvo a poner mis sandalias, digo, no puede ser si tengo los pies deshinchados ya, ¿no? Y Marco, mi esposo, me decía, pero ¿cómo? ¿Se te deshincharon los pies? Y digo, sí, ya se me deshincharon los pies, ¿verdad? Entonces, fue ahí cuando sentí ese movimiento muy fuerte en los pies, del Padre Sabio, no solamente en el de las personas que estábamos ahí, y entonces vino esa claridad, ¿no? De saber que los pasos ahora, cómo nos dijeron, cómo nos repitieron en ese momento, ¿no? Lo que estaba ahí sembrándose era el pedir permiso a los ancestros para hacerlo diferente, y cómo teníamos que decirlo, ¿no? Teníamos que cada uno decirle a sus propios ancestros, gracias por los pasos que diste, pero sobre todo por los que no diste, porque esos que no diste fueron los que me trajeron aquí ahora. Y gracias por todo eso, pero definitivamente yo a partir de aquí lo quiero hacer diferente, ¿no? Pedir permiso para hacerlo diferente, para caminar, para amar, para sanar, para andar en la vida de manera diferente. Y cuando cada uno de ustedes se dio ese permiso, ahí se selló el trabajo, ¿no? Yo dice, bueno, si yo como masculino que está emanando ya desde su ser esa frecuencia 33, yo mismo me doy permiso de caminar distinto, ¿no? Y ahí fue cuando se acerca la abuela Dominga, esta hermosa mujer que nos acompañó, guardiana del lago. Fue cuando me dice, ¿no? Que por eso es que los abuelos no habían ido, ¿no? Que no habían alcanzado ellos a llegar, y que no era porque no hubieran realmente querido ir, o si hubieran querido ir y si hubieran atravesado desafíos, sino porque realmente los abuelos ya habían dado esos pasos y ahora les tocaba a los jóvenes, ¿no? Y yo veía ahí a Efraín y a Eduardo todavía cuidando el fueguito hermoso que encendieron,
y entonces ahí para mí todo se cerró, ¿no? Eso que todavía estaba tratando de encontrar un lugar y tratando de encontrar una explicación, ahí termina de hacerse el cierre y digo, ya, ahora sí, misión cumplida, se cumplió y Y se hizo lo Lupita, que se tenía que hacer. pero antes de terminar esto, voy a irme un día antes. Claro. Aquí los pies del Padre Sabio quedan eh, sanados, pero antes de eso, un día antes, en el Río Dulce, pasaron cosas increíbles también. Y en ese Río Dulce, muchos de nosotros caminamos por piedras. Yo tenía un hematoma que ahora nunca me lo encontré. Tenía un hematoma porque pegué en un pico y alguien llegó, Ana, la de Guatemala, me dijo, suelta. Y donde yo solté, de eso que nos siempre, yo dije, wow, cómo nos cuesta soltar el dolor. Cuando yo solté se me fue Claro, inmediatamente, pero se me hizo un hematoma y al día siguiente, cuando hiciste eso, ya no había hematoma de nada. Era imposible que se quitara, pero no claro, había. Es lo que vos estás diciendo. Me encantaría que habláramos un poquito de las claro. cosas que pasaron en Río Dulce y de tu caminar, porque fuimos varios grupos y fueron varias cosas las que pasaron, pero tu caminar, ¿cómo fue hacia el Río Dulce y qué pasó ahí? Ay, fue tan hermoso, ¿no? A ver, fue primero en los talleres, ¿no? Después de los talleres fue Sí. Tikal, que ya hemos contado cómo se destructuró el viejo tiempo, cómo el nuevo tiempo ya está instaurado, ¿sí? Creo que eso es algo bien importante. El nuevo tiempo ya no, yo, por lo menos yo desde mi corazón digo, ya no hay más nada que hacer para aperturar una espiral que ya están dando en la Tierra y que lo único que hace falta es que cada ser humano de manera individual se meta en esta espiral, ¿no? Eso creo que es algo bien Y importante. te acoto algo nada Manda. más, Lupita. Qué Sí, importante, Lupita, esto. Muchas veces decimos, ¿por qué no se nos queda nada? ¿Por qué todo me lo repito y me lo repito y no se me queda nada? Es porque no estamos en el tiempo que estamos viviendo y el tiempo ya cambió. Lupita lo hizo cambiar y todos los seres de luz que estuvimos ahí y todos los que nos acompañaron. Pero hay algo muy importante, no puedes vivir un tiempo si no cambias el tiempo. Si sigues en el gregoriano y no sigues viviendo el tiempo del Solskin, el que realmente tienes que vivir, no vas a cambiar, no se te puede quedar porque no está sincrónico. Te pasó así el es. micrófono. Sí, así es, ¿no? Cómo tenemos que ir moviéndonos al tiempo natural. Y eso entiendo que, aunque la labor aquí fue en conjunto, fue para que se viera impactado en la biología del territorio, de la tierra, ahora la labor es personal, ¿verdad? Y cada uno tendrá que irse sincronizando con este nuevo tiempo. Eso va a ser de manera personal, con un proceso individual e intransferible, porque nadie va a poder vivir esa transición que cada vez va a ser más imperiosa que realicemos, porque realmente si me sigo quedando en un viejo tiempo que ya ni siquiera está operando, en la tierra, pues por supuesto vez voy a ir encontrando más desafíos en mi vida, pero también si voy haciendo caso al llamado, a esto que está sintiendo mi corazón, a los síntomas físicos incluso que voy a empezar a vivir, pues entonces me voy a ahora sí que ver cada vez más arrastrada por esta espiral y el arrastre puede ser como cada quien lo vaya creando, ¿eh? O puede ser muy bonito o puede ser un arrastre fuerte para que finalmente nos sincronicemos con el tiempo natural. Eso es lo que se nos está pidiendo ahora. Fíjate que por lo menos para mí, de manera personal, cuando salimos la noche en Tikal fue un desafío tremendo, que sí casi que ni dormí. No durmió tampoco mis hijos, ni mi mamá, ni Marco, no pudimos dormir bien.
sentíamos mucho la presencia de las almas que ya sabían que iban a ser liberadas al día siguiente, y había muchas almas que se resistían, ¿no? Muchas almas que se resistían a ser liberadas. ¿Por qué? Porque cuando un alma se queda suspendida en las dimensiones, la alma no es consciente de cuántas cosas han ocurrido acá en el tiempo real, por así decirlo. Entonces, había ahí guardianes de códices, guardianes de pergaminos, guardianes de tesoros mayas, entradas secretas que todavía ni siquiera se saben, pero que se van a empezar a descubrir en ese territorio. Hay una cantidad de ciudades ahí que la selva ha mantenido oculta, y había guardianes que no se habían dado cuenta y que no eran conscientes de cuánto tiempo ya había pasado, y que se les estaba requiriendo que volvieran a nacer para que terminaran de cumplir aquello que fue, digamos, pausado, ¿no? Porque desencarnaron. Así que muchos de esos espíritus, no quiero decir espíritus densos ni malos, simplemente espíritus que estaban confundidos y que no sabían qué era lo que realmente había pasado. Muchos de ellos que fueron asesinados y que ni siquiera se dieron cuenta porque estaban dormidos y llegaron y les cortaron o mataron, y no se habían dado cuenta. Entonces, esa energía fue bien, bien desafiante poder acompañar a estos seres desde el amor y decirles para qué estábamos ahí. Así que Tikal realmente fue un desafío desde una noche antes. Cuando salimos de Tikal, para mí fue una gran liberación, ¿sí? Fue una gran liberación porque incluso yo miré experiencias de vidas pasadas en las que yo fui como sacerdotisa sacrificada, pero también en donde yo sacrifiqué después en otras. Entonces, muy hermoso sentir cómo esos fractales de mi campo se habían acomodado en un lugar muy amoroso. Era como, lo puedo entender sin emoción. Puedo entender que fui violada, que fui sacrificada, que era una niña, que ni sabía por qué estaba teniendo que vivir esa experiencia, pero también cómo viví la otra parte, ¿no? La parte de ser el malo de la historia. Entonces fue muy lindo ver cómo eso se acomoda en mi centro, y entonces hasta el nombre, ¿no? El nombre del río dulce, dije, ahora me muevo a aguas dulces. Realmente así lo sentí. Nuestra llegada fue sumamente armoniosa. Yo sé que a lo mejor al equipo de que nos iban aperturando el camino no les fue a lo mejor de la misma manera, pero por lo menos nosotros llegamos salimos muy tempranito, pero llegamos a un lugar hermoso. Fue muy lindo realmente nuestra llegada a Río Dulce, a Izabal, y la experiencia que creo que sería lo más valioso rescatar, es que cuando nosotros entramos que decidimos hacer el trabajo en el castillo de San Felipe, creo que se llama, y que elegimos después de haber pedido los permisos a los ancestros, y que Ceiba Lemuriana dice, los estábamos esperando, adelante, vayan a las aguas. Todo el recorrido que hicimos desde la Ceiba Lemuriana hasta el río en donde metimos los pies, era impresionante sentir cómo cada árbol iba activándose y iba mandando una especie de pulso eléctrico a través de sus raíces, ¿no? Que todos esos árboles están conectados. ¿Y sabes qué era lo que yo veía como en un segundo plano desde las dimensiones superiores? Yo veía un gran cerebro que estaba teniendo conexiones nuevas. Todas esas conexiones que se estaban dando de una energía muy hermosa que pulsaba la ceiba lemuriana. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás mostrando? ¿Qué son estas conexiones? Es el recuerdo, me decía, es el recuerdo de su ser lemuriano, es el recuerdo de esa parte más sutil y más amorosa, pero no porque eso sea lo que sigue. Lemuria ya pasó, no hay un Lemuria nuevo, no hay eso, no existe. Lemuria ya fue, Atlántida ya fue, lo que hay es una creación nueva,
estamos creando las conexiones para que eso pueda darse, para que se dé la Gaia nueva, el nuevo femenino, que no es algo parecido a lo que ya fue, no es parecido a Lemuria ni es parecido a Atlántida, no es algo nuevo. Cuando al río, ya estaban nuevamente las sacerdotisas venusinas, ya habían ampliado y habían acordonado, por así decirlo, la zona, y estaban ahí todos nuestros ancestros. Fue muy hermoso para mí ver, los ancestros seguían haciendo el viaje con nosotros y ya nos estaban esperando ellos acomodados en el lago, mientras nosotros estábamos armando el altarcito. Era muy lindo ver cómo yo veía, por ejemplo, ahí a mi abuela, mi bisabuela, y ellas estaban emanando desde las aguas y los ancestros de todos los que estábamos ahí, esa frecuencia de apertura. Y yo decía, ¿por qué es tan importante que estén los ancestros aquí? ¿Qué va a pasar? Y cuando ya nos acomodamos fue todo un desafío porque ese río tiene mucha piedra y estábamos descalzos, teníamos que entrar al río descalzos y yo podía sentir la incomodidad, o sea, yo podía sentir esto, aunque no me pasó de manera personal a mí, yo sentí como si me hubieran puesto un caminito y realmente me fue muy sencillo moverme dentro del agua, pero claro que podía sentir lo que los demás estaban sintiendo y que había realmente piedras que representaban un dedo y que estaba siendo doloroso movernos adentro del agua. Y fue muy lindo porque cuando finalmente terminamos de sellar el círculo, la indicación de María Magdalena es, pero no se van a parir solamente ustedes, van a parir todo el árbol. Vas a parir a tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela, a tu abuelo, a tu bisabuelo, vas a volver a parir a tus hijos, los que tuviste y los que no, y te vas a parir a ti misma. O sea, vas a parir todo el árbol, porque lo que están haciendo estos árboles es reconfigurar el árbol de la vida, y el árbol de la vida eres tú misma, ya está todo integrado, no necesita más nada, solamente necesita aceptarse que está siendo ya. Así que en ese momento lo viviste, es río, las aguas están calmas, pero empezó a haber olas, ¿no? Entonces fue realmente, para mí, cuando yo siento que la energía de Shesha se activa y empieza a crear ese movimiento de olas, que en un momento era como un vaivén, y luego de repente empezaba a sentir las aguas moviéndose en espiral, yo dije, ¿qué va a pasar aquí, Dios mío? Porque realmente dije, en una de esas se nos viene una ola y nos empapa a todos. Realmente pensé que eso iba a suceder. Y fue muy lindo tener, por ejemplo, ahí a este niño maravilloso, amigo, hermano de Fren, a Carlitos, que justamente ese día Luna Planetaria estaba cumpliendo años y cómo él era la representación de este nuevo masculinismo desde el amor. Mira, te lo digo y se me pone la piel chinita porque Sí. no sé si Carlos tenga la conciencia de lo importante que era su presencia en este viaje, la importancia de que él atendió al llamado y aún habiendo podido pasar su cumpleaños, no sé, un chico de 30 años, ¿en donde se te antoje que vaya, que vaya Sí, a pasar sí. su cumpleaños? O sea, a Cancún, a Playa del Carmen, a Brasil, no sé, a donde se le pegue la gana, y estaba pasando su cumpleaños con nosotros, ¿no? Entonces, realmente en ese momento que yo lo veía a él pariéndose, él estaba pariendo al nuevo masculino. Y fue muy hermoso ver cómo Edu, éramos 33 en el círculo, y Edu y Efren estaban por afuera activando la Oye, espiral del tiempo de Sara. Ellos girando, benditos sus pies, hermanos, que no sintieron todas esas piedras y que les fue también acomodada una alfombra para que ustedes estuvieran girando y girando creo que traían un cuenco y traían una maraquita, y lo que ellos estaban correcto. haciendo era abrir la espiral que ya se había abierto en Tikal, pero la estaban abriendo en las aguas para que se reconfiguraran las aguas.
las aguas tenían que ser reconfiguradas y no podía ser en otro lugar. Río Dulce con el Caribe y después conecta con el Pacífico, creo, ¿no? O el Atlántico, ya no sé. Pero Pacífico, creo. sí, esta apertura del nuevo tiempo de Sara lo hacen mis hermanitos a quienes honro, Eduardo y Efren. Ellos aperturan mientras nosotros estamos pariendo el árbol de la vida, apoyados por la ceiba lemuriana y por todos los árboles, devas, hadas, aviares, urmás, por supuesto Jesús y María Magdalena, Sara, que estaban ahí al centro. Una vez vimos, solamente habiéndonos parido, era que podíamos entregar las aguas del Tíbet ahí. Así que una vez que las entregamos, nos acompañó esa hermosa brisita, ¿no? Que de llovizna muy, muy leve, y era muy sincrónico porque no solamente se estaban reconfigurando las aguas del río, sino las que estaban cayendo de arriba también. Y fue cuando Y sentí el hubo geometría. hubo geometría en el agua. Sí, sí, sí. En el agua, sí, yo veía hexágonos y más hexágonos, multiplicándose en el agua, en el agua, en el agua, y bueno, fue muy hermoso. Para mí, ese fue el momento en el que se parió el nuevo árbol de la vida. Para mí, ese fue el momento en el que las aguas de Gaia, todas ellas, las que caían y las que estaban manifestadas, estaban reconfigurando de esta esencia, de este masculino que se acababa de parir. Así mismo, desde el amor, en un nuevo tiempo. Así que para mí esto está hecho, de verdad, esto ya es. Qué bueno que no somos conscientes de todo el labor, ¿no? Porque luego ya uno regresa a su casa y yo acá ando llevando niños, trayendo, yendo al súper y demás, pero esto deja este eco, ¿no? De amor que se sigue plasmando en la tierra. Y bueno, todo lo que está pasando en el Vaticano, lo que va a pasar próximamente, todo lo que va a venirse con el sistema económico, con los cambios bien potentes, esto se termina, ayer me lo dijeron bien claro, el trabajo que iniciaron en Guatemala se cierra en los eclipses de abril, hasta entonces se va a terminar de sellar. Y es como la fuerte sacudida para que todo lo que no esté vibrando en amor, Eileen, todo lo que no esté vibrando en el nuevo tiempo, lo vamos a empezar a ver que va a caer y caer y caer A y ver, caer y caer de una manera muy, muy importante, y seguramente para muchos de nosotros va a ser un proceso bien amoroso, seguramente para otros no tanto, y esto va a depender de la cantidad de miedo que sigamos teniendo, no porque sea parte ya nuestro, sino porque no lo queremos soltar. Con eso cerró así Sara es. ese día en Río Dulce. Ya no se trata de que exista, se trata de que tú no lo quieres soltar, pero si tú lo sueltas, se va a ir. De eso se trata este nuevo tiempo. Pero si tú te estás agarrando a él y no lo soltar, no quieres soltar el miedo, bueno, entonces ahí va a ser distinto el movimiento, ¿verdad? Pues también no quiero dejar pasar todas las vivencias que tuvimos, pero partes de vivencias que pude tener, una de ellas fue ver a tu mamá y el grado de amor y paciencia para poder sostener niños, para poder sostener que quería estar ahí, para poder sostener y ver a su hija haciendo lo que estaba haciendo. Un gran ser, de verdad, mis respetos para tu mami, un Gracias. ser que con solo verla ya despide paz, una belleza de ser, sabía y comprende como la madre Ana quién es y por qué Mm. está. Qué belleza, yo lo poco que hablé con ella, sí hablamos bastante, pero nos reímos cuando pasó tu hijo hacia el lago, hola, adiós, y pasó soplado sin darse cuenta, pero él iba hacia el río. Entonces ella se queda viéndome como diciendo, voy a bajar otra vez para ir con él y acompañarlo, ¿verdad? Estas bellezas, compartir con ustedes que cuando estábamos en Tikal, eh,
estamos todos en la rueda de medicina y yo cierro los ojos y ya cuando caigo en este centro donde ya estoy adentro, 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 empiezo a sentir que hay una persona afuera, empiezo a ver a toda el círculo y una persona afuera irradiando hacia ese círculo, haciendo toda una cúpula de protección con geometría sagrada, no habían palabras, y yo, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pa, tu esposo desde afuera. Tu esposo desde afuera, irradiando, protegiendo a esa gran familia, ese chamán que no sabe quién es, ese chamán que ya empieza, yo se lo dije, ya empiezas a hablar, ya empiezas a decir, ya empiezas a escuchar, porque muchas veces no nos creemos el espacio en el que estamos y lo que damos y proyectamos, porque habían sirenas, hubieron, si habían sirenas, habían, ¿cómo se llama? Ah, ya no dije. Delfines, cantando en la rueda de la piscina. Había una mujer que estuvo conmigo potencializando con el movimiento de su cuerpo y ella no entendía lo que estaba haciendo y ella creía que lo estaba haciendo solo con el canto, pero el movimiento del cuerpo de ella era tan potente que yo me sentía, pero era una cosa exagerada cuando ella estuvo a la par mía moviéndose. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ella nunca se dio cuenta, la maravilla de ver a Edu, impresionante, de ver a Efren, impresionante, Mari Carmen, impresionante, cada una de las abuelas, la abuela Edith con su importantísima aportación del Solskin, la abuela Ana y la abuela Lupita, esa gran dualidad perfecta donde entra la madre cósmica y la madre Ana sosteniendo, pero es Ana de la madre Ana, la mamá de Virgen María. Es impresionante sin que ella se diera cuenta de que ella era la representación. Todas las abuelas que estuvieron, la abuela Isabel, que le rogamos, por favor, vení, y ella, no, tengo que trabajar, que no, que vengas, y entonces unas se pusieron en esas, yo, ¿será que no tiene el dinero? ¿Será que, mira, que te lo pagamos? Mira, tengo que trabajar con aquella prestancia y aquella cosa, empezó a trabajar desde que no había sol, empezó a trabajar y nunca terminó, y fuimos y vinimos con la protección de ella, y fuimos por el lago Dulce, y vivimos cosas impresionantes. Otra cosa que quiero decir, para que no se quede olvidado, se trabajó con Crayon y se trabajó con Metatron, que estuvieron ahí presentes siempre, siempre, siempre. El cubo, todos los seres que trajeron regalos para nosotros, este rebozo precioso que pues fue bajado de la Virgen Cósmica, pero también se nos entregó, ¿cómo se llama? Cuarzos rosados en forma de corazón. El corazón de Costa Rica estuvo allá y todas lo tocaron. 16 personas, un número 7, un cubo guerrero que fuimos, la avanzada que estuvimos ahí, seres hermosísimos que llevaron una batuta perfecta. En este grupo tuvimos un matrimonio que pasó sus cosas, todos estuvimos a prueba de una u otra forma. Todos los comentarios de todas que les costó llegar, a muchas les costó demasiado, otras fue muy fluido, casi ninguno fue fluido, pero todas tuvieron algo, a todas agradecer desde el fondo de nuestros corazones, a todos esos rostros del uno que se unen a esta gran cruzada, a los abuelos que sostuvieron allá y que hoy por hoy entienden, y me gustaría que hablaras de esto, entienden por qué ya no, porque los abuelos también ya tenían que quedarse ahí porque eran los nuevos pasos. Al entender los nuevos pasos, entendí por qué estaban pasando cosas en Costa Rica y se permitía y se me decía tal persona en este momento, tal persona en este momento, porque
se abre un abanico de posibilidades y los pasos de todos deben ser escuchados, los pasos de todos deben ser puestos en ese gran rompecabezas, y eso fue una maravilla, y eso es gracias a ti, mi hermosa y preciosa hermana. Cuánto amor puede haber en ese corazón. Gracias. Por favor, dinos un poquito más de esto que ocurrió con los abuelos y con todo. Sí, bueno, como avisamos, los abuelos tuvieron muchos desafíos. De hecho, todavía recién acabo de reunirme con ellos para platicar de todo lo que pasó. El abuelo va a estar haciendo un relanzamiento de su libro, el 2012 Cósmico, a los que invitamos. Es un libro que definitivamente tenemos que leer, porque aunque el abuelo lo escribió, si no estoy equivocada, en el 2007, es un libro para hoy, ¿no? Para esto que está ocurriendo en este momento. Y fíjate que los abuelos Claro. tuvieron mucho problema y todavía hasta ahora no se termina de resolver el problema con su pasaporte mexicano necesario, pues para que pudieran viajar por lo menos por avión a Guatemala. Y obviamente que sí nos llegamos a preguntar mucho para qué estaba sucediendo este desafío. Creo que los abuelos de manera, cada uno de ellos de manera personal, debió de haber hecho este trabajo de introspección, de ver para qué se estaba manifestando esto. Y yo lo que te puedo decir es de mi perspectiva, desde lo que yo sentí que fue ocurriendo en Tikal, después en Río Dulce, después en Atitlán, y todo el trabajo que se hizo en ese momento culminante en donde ya sentimos que se sanan y se anclan en este nuevo tiempo los pies del Padre Sabio, y esas palabritas que me regaló Dominga. Yo terminé de entender, ¿no? No es porque los abuelos no sigan caminando. El abuelo y la abuela todavía tienen un montón para enseñarnos, para compartirnos, para sostenernos. Yo estoy esperando ya las camas MED, que las bajen para poder meterlos ahí, que nos duren otros 100 años más, los dos. Pero creo que algo muy importante es que para esta labor en específica era importante que ellos se quedaran en el corazón, porque además de eso, pues no es dato menor que ellos estén en el corazón de este Padre Sabio, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ese sostén de ancestralidad, de toda una vida caminando y trabajando, tenía que hacer para que ahora esta labor de los más jóvenes, como Edu, como Efren, ellos también terminaran de acomodarse, incluso con Mari Carmen, y ni te hablo de mí, mire, cómo tuve de manera personal, y lo dije, ¿no? Me vi con el desafío de si no voy con si los abuelos no van conmigo, mejor no voy. Realmente lo llegué a pensar así, ¿no? Lo llegué a sentir así. ¿Será que tengo que ir si no voy con los abuelos? ¿Será que esto se tiene que hacer si no voy a ir con ellos? Entonces realmente incluso para mí fue acomodarme en mi energía y saber que cada quien ahora está en donde tiene que estar, y confiar en que si se están dando las cosas de una manera es porque es perfecto y es correcto. Y yo creo que con la sabiduría que tienen los abuelos, ellos ya lo debieron de haber integrado. Así siento yo que se acomodó de mí, que se acomodó en los pilares que fuimos, y que pudimos entender, no con la mente, sino con el corazón, que lo perfecto de la misión de Guatemala es que estado en Chihuahua sosteniendo el corazón para nosotros ir a la parte de los pies a hacer la labor, y fue muy hermoso. No quiere decir que no haya sido desafiante, pero fue muy, y los extrañamos por supuesto muchísimo, ¿no? En cada momento del viaje los honramos, los mencionamos, les hicimos videollamada cuando estábamos ahí en el taller, pero creo que los abuelos también, eso creo que es lección para todos, ¿verdad? De soltar, imagínate soltar, tener que llegar el momento en el que los abuelos dijeron, pues de plano ya no se abrió lo del pasaporte y hay que soltar y saber que entonces nos tenemos que quedar acá, ¿no? Creo que eso también es una gran lección para todos. Pues no me quiero quedar sin saludar a un hermoso ser que va a empezar a brillar aquí desde los rostros del uno, Laurita, que va a empezar a hacer sus canalizaciones. Fue quien me ayudó a mí a darle voz al Padre Sabio en el final.
en el final. Bueno, eso fue una experiencia muy hermosa para mí, porque el Padre Sabio dio un hermosísimo mensaje. También la madre, él le da el mensaje a la madre, pues a todos, pero a la madre le da el mensaje y la madre da el mensaje para todos y sigue caminando. Fue algo impresionante, la verdad, que será tocado en otro momento. Laurita viene a formar parte de los rostros del Uno. También quiero, sí, va a ser uno de los pilares de los rostros del Uno. También quiero hablar de Graciela, que le dieron un báculo ahí y que va a ser parte de algo muy bonito que viene para América y estará en muchos lados. La abuela Guayú de Colombia, María Cecilia, que se reconoce como la abuela realmente en ese momento, y es algo hermosísimo lo que pasa con ella. La abuela Leticia, que nos lleva a todos y nos da llaves Ankh, y que nos da la posibilidad de ser parte de esa red que teníamos. Esa es otra cosa que teníamos que tocar aquí. Hay una red de 33 personas que apoyaron esto para que Lupita pudiera hacer, estas 4 personas pudieran hacer ese dar la vuelta. 33 personas a nivel internacional dando sostenimiento, y a nivel internacional un montón más. En una espiral también me llegaba bellísimo. Todo este tipo de cosas que pasaron, yo no tengo cómo agradecer la sincronía, cómo agradecer que todo el mundo se vio involucrado cada vez más. Se presentó el comando, yo soy del comando aviar, de los aviares para la libertad. Se presentaron sopilotes, golondrinas, siempre las golondrinas estuvieron, hasta en los lugares donde no tenían que verse las golondrinas estuvieron, gaviotas, pelícanos, el águila hermosa que abrió sus alas y muchos lloramos. Vos lloraste, goterones de agua, que fue impresionante, todos diciéndonos gracias, 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 estamos aquí para ustedes, estamos aquí por ustedes, estamos presentes en ustedes. Y el reconocimiento tan grande de todos en nosotros, gracias a ti, fue bellísimo, bellísimo. ¿Qué me dices de estas aves tan hermosas? Ay, no, maravilloso. Bueno, ese cierre en Tikal, no, de verdad que no, ni en 1000 años yo creo no los hubiéramos imaginado. Esa águila que nos sobrevolaba, el canto de las aves, el movimiento de las hojas de los árboles, pero ese cierre en particular, cuando se termina de aperturar las vueltas de la espiral del nuevo tiempo con Sara y que las sacerdotisas venusinas, porque algo bien importante es que la espiral que se creó acá en la tierra de este nuevo tiempo, las 13 sacerdotisas venusinas lo conectaron directamente con Venus. Muy lindo eso, ¿no? Como desde mi mirada, digamos, multidimensional, podía ver ese puente de conexión con Venus, fue muy hermoso. Y justamente yo volteo hacia arriba porque estaba percibiendo en ese nivel multidimensional ese puente de conexión, y por eso es que elevo la mirada hacia la pirámide femenina, y fue muy hermoso ver cómo el águila que anduvo en varios momentos muy, muy puntuales, ella nos sobrevolaba muy bajito hasta que finalmente la veo que se acomoda ahí en la pirámide de Tikal, la que corresponde al sagrado femenino, y abre sus alas de esa manera. No sé cuánto tiempo le aplaudimos, le gritamos, chiflamos, lloramos, y ella seguía así con sus alas extendidas hasta que después de un rato largo. Imposible. Sí, no, es que no, por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que eso no lo ves. No se puede. Nosotros gritábamos,
la saludábamos, la gente de arriba que pensaron, aplaudieron también y ella no se movió, no se movía. No se movió. Sí, sí, realmente eso lo creemos nosotros porque lo vivimos ahí, ¿no? Y yo siempre agradezco, digo, qué bueno que yo no fui la única, o sea, ¿cuántos testigos aquí de este momento con sus alas desplegadas, cómo después se arropa en sus alas y hace como un tipo de reverencia? Y ahí es cuando digo, está sellado esto, está hecho ya. Es el nuevo tiempo, ¿no? Y el nuevo tiempo tiene que ver con eso, con abrir las alas, con hacer un vuelo distinto, con honrar todo lo que fue antes, abriéndose a la posibilidad de lo nuevo. Fue realmente muy hermoso el tejido entre los que viajamos, la hermosa gente de Guatemala, esta pareja polaca que se unió ahí al evento de Tikal, Johannes, este masculino, cantante de los pueblos de ahí de Guatemala, originario de ahí, que fue el que sostuvo la energía de la pirámide masculina. Bueno, realmente todos, a Leti Márquez, a Kenia, hermosas también, que todo el tiempo estuvieron dándose, haciendo que la labor, bueno, es que mira, son tantas personas que no me gustaría nada más nombrar a unos poquitos, estas hermosas de Colombia, bueno, tanta gente de verdad que fue un trabajo. Lo que me queda claro es que esto fue una labor que se hizo en unidad, no solamente para los que nos fue posible estar físicamente en Guatemala, sino para todas las almas que en distintos puntos del mundo se unieron para sostener, que viajaron a lugares sagrados, a playas, a bosques, que pusieron los 4 cuarcitos, la espiral con miel, la rosa y por supuesto el grupo de los 33 que anclamos la llave Ankh y le dimos la vuelta al tiempo para destructurarlo y para anclar el nuevo tiempo. Voy a tener nunca palabras para hacer que confíen en la visión, porque aquí, mira qué hermoso, es un trabajo de confianza, ¿no? Qué hermoso, porque eso lo único que hace es que me ve a mí misma y que confíe en mí tanto como los otros están confiando en mí, ¿no? Y esta parte de que confíen en la visión, en la canalización, en la misión, y todos nos unimos para crear este nuevo tiempo, eso es algo que ya está, de verdad, ya está grabado y guardado en los akashicos del planeta y nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, Eileen, sumamente orgullosos por Así es. estar siendo parte de esto, en donde sea que hayamos estado. Si no completaste los 4, uno que me escribió y me dijo, Lupita, que no lo puedo creer, que yo pensé que era en otra hora porque estoy en Alemania y resulta que lo hice antes o lo hice después, todo es perfecto. El asunto aquí era que el pulso de los corazones tenía que unificarse con un solo propósito y eso lo hicimos y eso es sagrado, eso es lo que genera los anclajes en la noósfera e hicimos este trabajo en la noósfera. Esta información ya está ahí y se está desplegando para realmente crear el nuevo tiempo y eso es sagrado y lo hicimos todos juntos, hermosa. Así que gracias, gracias de verdad. Gracias a ti. Quiero también mandar un saludito a Olga y a Quique del Ay, hermoso. camino, perdón, del Jardín de Elena, que simple y sencillamente hacen mucho, de verdad, hacen mucho. Una madre y una hija que estuvieron en mi grupo, que no Medarda. dejaron. Medarda, ay, qué cosa más Y linda. Yo sentía un Priscila. chispero y yo veía chispas y me vuelvo y era ella moviendo las manos y ella ni siquiera sabía. Lucía, la hermosa que llevó la energía de los arturianos y que viene para Costa Rica a hacer una ceremonia hermosa para el 4º anclaje que vamos a hacer, la preparación del anclaje más fuerte. Juliana, la hermosa Juliana, que nos llevó a la energía de la niña, de esa niña que empieza a crecer, de esa niña que empieza a creer
en todo esto, de esa niña que nos da la esperanza a todas las madres que vemos como todos esos jovencitos no creen. ¿Y cómo pasa? Pues a todos ellos, de verdad que muchísimas gracias. Y antes de terminar, mi hermosa, así como en aquel momento que todo terminó, yo llegué y te dije, mira mi cara de preocupación, por favor, decime algo. Quiero que digas cuál es el siguiente paso, qué nos espera, para dónde vamos con este camino hermoso del Padre Sabio. Bueno, mira, ahora mismo lo que me han pedido y lo que me han informado es que tenemos que esperar los 13 días de cierre. Si recuerdas, cuando estuvimos en Tikal, nos dijeron, estos 13 días van a ser un fractal de de los siguientes 13 años, ¿no? Así que yo he preguntado cuál es el siguiente paso, a dónde vamos ahora, qué es lo que se tiene que hacer y han sido bien claros, espera los 13 días. Y mira todo lo que se está desplegando en este tiempo, muchas cosas que por supuesto que los medios de comunicación no nos están diciendo, pero que sí están pasando. En Estados Unidos se están moviendo cosas bien importantes ahí con un supuesto arresto a un personaje muy importante de los sombreros blancos que es Donald Trump, como en el Vaticano ya están ocurriendo cosas bien importantes que todavía no nos van a decir, pero que a la vuelta de unas semanas, de unos días, van a tener que irremediablemente salir a la luz. Entonces es muy importante, por lo menos desde mi lugar, es muy importante integrar el proceso. Fue muy fuerte todo lo que se vivió en Guatemala. No es menor decir que se destructura un tiempo y por lo tanto tiene que haber muchos cambios, empezando uno. Así que no sé, no puedo ahorita decirles esto es lo que sigue. Tenemos que esperar que se cierren estos 13 días para entonces volver a preguntar. Bueno, muchas veces ni pregunto, o sea, inmediatamente mandan la información. Ahora, que es bien importante y no quiero cerrar sin decir esta información. Desde el día que hicimos la labor en Tikal, hay una hiperactividad en el anillo de fuego, en todos los volcanes, no solamente en América, sino en todos los volcanes que rodean el anillo de fuego. Tenemos que saber que el anillo de fuego es un espacio en Gaia que está custodiado por la raza Urma y que está custodiado por los Apus maravillosos y por los seres ancestrales que resguardan estos volcanes, porque ahí abajo, en el centro de lo que es el anillo de fuego, está operando actualmente el templo cristal lemuriano que emite esa frecuencia a toda Gaia. Así que el hecho de que estén muy activos los volcanes, hay una alerta máxima de actividad volcánica en Colombia, en Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Guatemala y en México así es. Y en México con nuestro amor que sostiene la energía del masculino, que es el Popocatépetl. Así que en estos días, hasta cerrar este portal que hicimos todos juntos, va a estar muy movida la energía, tanto a nivel sísmico como volcánico, en todo lo que es el anillo de fuego, o como le digo yo, el anillo de fuego felino, porque está resguardado por la raza humana de manera terrena en distintos puntos del anillo de fuego. Hay sedes de seres acturianos que están siempre cuidando que los movimientos y haciendo toda una labor para que los movimientos que se den sean de la manera más armoniosa posible. Aún así, nos piden también que nosotros hagamos nuestra labor. Así que del 21, del 20 que estuvimos en Tikal, hasta que se den los eclipses de abril, va a estar abierto todo este portal que está no solamente liberando almas, Eileen, que es bien importante, las almas se siguen liberando y liberando, sino que los patrones mentales inconscientes
que nos tenían atados a la Matrix, al tiempo 1260. Eso es lo que está haciendo, por eso es que está hiperactivo el anillo de fuego, para que nosotros podamos apoyar a que este proceso que está viviendo Gaia lo más armonioso posible. Nos piden que activemos la geometría sagrada de la matriz Tonantzin. Esta matriz yo la canalicé ya hace cuando empezábamos recién los trabajos del Padre Sabio, y me gustaría explicarla rápidamente para que la gente que no sabe cómo la active alrededor del anillo de fuego, que visualicemos todo el anillo de fuego cubierto por esta matriz, es esa matriz que está ahí. Ya la compartí en todos los grupos, las compartí en mis redes sociales y demás, así que espero que llegue la geometría como tal a las personas que deseen utilizarla. ¿Para qué sirve la geometría? Para meter en neutro una situación, la situación que sea. Yo la he usado para apoyar a mujeres que están por parir y paren desde el placer. La uso mucho con pacientes que están en proceso de transición y la gente se va tranquila, en conciencia, con personas que están con procesos físicos desafiantes, cáncer, accidentes, coma, la gente regresa, para diferencias, conflictos de pareja, emocionales, con los hijos. Es una geometría que ayuda para neutralizar cualquier situación, cualquiera. La puedo usar con mucho amor, con mucho respeto, nada más usándola de la manera correcta. Así que la matriz es un octágono, o son 4 octágonos que están unidos entre sí, y en el centro tiene un triángulo. Esos octágonos representan los diferentes portales que se han aperturado en Gaia para que podamos estar justo ahora en este gran salto cuántico hacia la quinta dimensión. El primer octágono son 8 puntitos que se manifiestan ahí de color verde, los cuales tenemos que unir con nuestra intención, y mientras los estoy plasmando en la energía, yo digo, invoco y convoco la energía de los dragones crísticos, que son los que aperturan el camino. Sello el octágono y lo pongo a girar a la derecha. Ahí se despliega la energía de los dragones crísticos. Después voy al siguiente octágono. Empecé del octágono de afuera hacia adentro. Invoco y convoco la energía de la raza felina Urmá, sello el octágono y la giro a la izquierda. Después, el siguiente octágono, invoco y convoco la presencia de los hermanos sirianos, giro a la derecha. Y finalmente, invoco y convoco la presencia de los hermanos pleiadianos y lo giro a la izquierda. Una vez que ya desplegué la energía de los octavos, sello unidad sagrada que es Jesús, María Magdalena y Sara. Y en el centro, el puntito que está en el centro del triángulo, ahí dirijo la atención de lo que yo quiero neutralizar, que en este caso es: deseo neutralizar en armonía y de manera perfecta para todos los involucrados la actividad sísmica y volcánica que hay en el anillo de fuego. Centro mi atención ahí y después despliego la energía de esta telaraña que la sostiene la abuela Manik, la tejedora cósmica, una abuela muy poderosa, que es la que da esta geometría, y una vez que yo ya la desplegué, ya quedó activa la matriz Tonantzin. Así es, lo compartí en mis redes sociales, es una forma en cómo yo puedo apoyar. Hay personas que me escriben de Guatemala porque el volcán Santiaguito está activo. Puedo aplicar la matriz Tonantzin al volcán para que lo que tenga que suceder suceda de manera más armoniosa. Las personas que me han hablado del volcán Nevado de Ruiz en Colombia, está ahí el Comando Urmá trabajando para que todos los sismos que están habiendo sean y afecten lo menos posible a los seres humanos.
pero aún así tiene que haber movimiento, ¿verdad? Es una forma de las muchas que hay. Yo puedo apoyar al proceso planetario estando en centro, respirando profundo y pensando, sintiendo que todo lo que está pasando es para el mayor bien de todos los seres, y eso ya también es algo maravilloso que voy a estar haciendo para sumar. Y bueno, y la geometría, además de mandar luz, además de mandar símbolos de Reiki, de códigos, de lo que ustedes quieran, la geometría es una de las formas en cómo podemos apoyar para que el territorio esté neutral, ¿verdad? Así que lo comparto, Eileen, porque mucha gente me estuvo preguntando y dije, bueno, aprovecho ahí en el en vivo de Eileen, la pueden usar, por supuesto, si van a dar una terapia, si van a apoyar a alguien en algún proceso. Esta es una geometría que bajó por mi canal, pero es de la humanidad, no me corresponde a mí, sino a todos los seres que estamos encarnados, que solamente activarla como debe de ser y con mucho amor, ¿no? Y eso es suficiente. Pues muchas gracias por ese canal tan bellicísimo que sos, muchísimas gracias. Gracias. Solo ya para ir cerrando, muchas gracias a todos los que fueron, a todos los que sostuvieron, a todos los que se dieron cuenta, a los que no se dieron cuenta. En Tikal había cantidad de gente y todos ellos formaban parte, aunque no lo recordaron, todos ellos formaban parte. Una muchacha me decía, Eileen, yo voy una semana después y voy para allá. Es que es por algo. Y es un Claro. llamado, y yo sabía que tenía un llamado, y ¿será que no llegué a tiempo? No, es un llamado, y las aves siempre llegan, cuando migran, llegan antes, en el momento, y después siguen llegando. Entonces, esto es lo maravilloso de todas las tareas, lo maravilloso de todo esto. Lupita, nada más quiero pedirte el permiso para entrevistar a muchos seres que estuvieron ahí, células, para traerlas y vivenciar todo lo que ellos vivieron allá desde Claro. su espacio. Por supuesto, no necesitas ningún Entonces, permiso. Al contrario, gracias, gracias por abrir el espacio a esas voces que muchas veces no se les dan los espacios, pero que tienen mucho que decir. Así que, al contrario, un honor y qué lindo que se les vayan a abrir espacios para que me encantaría escucharlos también, y ahí sería de las primeras en sintonizar para escuchar cómo vivieron todos este proceso, que fue de todos. Así que gracias, hermosa. Gracias. para el nuevo tiempo tenemos un montón de información de todo lo que viene el Solskin, y lo vamos a entender y vamos a ir más adentro y vamos a estudiar como niños de kinder, como primaria, como secundaria, de la mano de la abuela Edith, de la Yes. mano de otra abuela que me encontré, sí, me encontré otra abuela en Argentina que también nos va a hablar de esto. Mucha gente ya vive y es muy diferente. Si trabajamos así, dejamos el personaje y trabajamos como lo que somos. Y esos son los códigos que ellos dejaron para que se trabajara. Ese es el código de tu ADN. Así vamos a trabajar. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser, por estar y por conectar el día de hoy con nosotras. Gracias, mi hermana. Gracias, gracias, gracias. No me cortes, que solo tengo una pregunta para ti y cerramos. Se les ama, Gracias. se les bendice a todos.